A continuación, veamos la clasificación de las organizaciones internacionales, lo cual nos va a ayudar para fines didácticos. Vamos a tener en primer lugar una clasificación según el territorio. Existen organizaciones de alcance mundial o global y otras organizaciones que son más bien de tipo regional. Un ejemplo de una organización de alcance mundial puede ser la Organización Internacional del Trabajo. Una organización de tipo regional puede ser la OEA, que tiene un alcance solamente en la región americana. Luego vamos a tener una clasificación según la participación. Es decir, por un lado podemos tener las organizaciones de alcance universal, es decir, están abiertas a la participación de cualquier estado, y organizaciones que son más bien de tipo restringidas, es decir, solo pueden participar determinados estados de acuerdo a ciertas condiciones que les exige la organización. Igualmente tenemos una clasificación de organizaciones según sus objetivos. Es decir, hay organizaciones que tienen objetivos generales, como la Organización de las Naciones Unidas, que se desenvuelven en diferentes planos y en diferentes temas, y vamos a tener organizaciones más bien de tipo particular, como la Organización Mundial de la Salud, que aborda temas solamente de salud. Igualmente, hay una clasificación de las organizaciones según sus competencias, según lo que pueden hacer. Hay organizaciones que se generan para producir actos para sus miembros, y dentro de esta clasificación tenemos las organizaciones de coordinación, que son aquellas organizaciones que recomiendan políticas en común a sus miembros, como por ejemplo promover una política de vacunación en los niños o una política de erradicación de la violencia, y otras organizaciones que son más bien de tipo de integración, es decir, dan disposiciones que son de carácter obligatorio para sus miembros, a fin de generar la integración entre ellos. Otro tipo de organizaciones, según la clasificación de las competencias, son las que le dicen organizaciones vinculantes. Dentro de ellas tenemos organizaciones que promueven la cooperación entre sus miembros, otras organizaciones que les dicen las operacionales, es decir, que son eminentemente para generar operaciones entre sus miembros, intercambio de información, como por ejemplo la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, y tenemos organizaciones más bien de subordinación. Estas organizaciones buscan alcanzar sus objetivos por sus propios medios. Veamos consiguientemente cuáles son los elementos que integran una organización internacional. Vamos a tener en primer lugar a los miembros. Los miembros son usualmente estados. Luego, esta organización va a tener órganos principales y órganos subsidiarios. Los órganos principales son los que han sido creados dentro del tratado constitutivo de la organización internacional, mientras que los órganos subsidiarios son órganos que se crean posteriormente a la fundación de la organización. Los órganos principales, a su vez, se pueden dividir en dos, entre los órganos intergubernamentales y los órganos integrados. Los órganos intergubernamentales son aquellos órganos que cuentan con representantes de los estados. En cambio, los órganos integrados son aquellos órganos que cuentan con expertos o personas elegidas no por su nacionalidad o por ser representantes de un estado, sino por sus cualidades en experticia en determinados aspectos intelectuales o académicos. Un ejemplo de órgano intergubernamental puede ser la Asamblea General de las Naciones Unidas, y un ejemplo de órgano integrado puede ser la Comisión de Derecho Internacional de la misma organización. Entre los órganos intergubernamentales tenemos a su vez órganos plenarios y órganos restringidos. Un ejemplo de órgano plenario en las Naciones Unidas es la Asamblea General. La Asamblea General está compuesta por los representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y en ella se pueden aprobar diferentes tipos de resoluciones que van a contener declaraciones o consensos de tipo internacional. Se le llama órgano plenario porque participan en pleno todos sus miembros. Un ejemplo de órgano restringido es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este consejo no participan todos los estados, sino solamente 15 representantes de los estados. Dentro de estos 15 representantes se va a contar
con 5 estados que cuentan con un asiento permanente en este Consejo de Seguridad. Y estos son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Los otros 10 miembros son los llamados miembros no permanentes, cuyo mandato va a durar solamente 2 años. De hecho, el Perú en este momento se encuentra dentro del mandato 2018-2019 del Consejo de Seguridad. La elección del resto de miembros del Consejo de Seguridad se da de acuerdo a criterios geográficos, a fin de mantener determinado equilibrio. Igualmente, los miembros que tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad tienen el famoso derecho a veto. Es decir, si ellos deciden votar en contra de alguna resolución obligatoria del Consejo de Seguridad, esta resolución simplemente no se aprueba. Las organizaciones internacionales igualmente necesitan de individuos para poder accionar, es decir, los funcionarios internacionales. Estos van a ser las personas a través de las cuales las organizaciones internacionales van a hacer despliegue de sus funciones y de sus objetivos y acciones. En ese sentido, las organizaciones se encuentran en la obligación de regular las funciones, las competencias, así como también facilitar las inmunidades y los recursos para que sus funcionarios puedan cumplir con su trabajo en las diferentes representaciones que puede tener una organización alrededor del mundo. Los funcionarios internacionales, a su vez, pueden contar con un pasaporte especial que los acredite como tales y tienen el deber de mantener la neutralidad en el lugar en el cual se encuentren trabajando o desarrollando sus actividades.